Bien, listo. Bien, ok. Entonces comenzamos este encuentro en el que vamos a estar conversando cómo tratarnos un poco más suavemente. Les cuento un poco cómo nace esto. Más allá de haberlo identificado en distintos aspectos, siento que es una quizás de las grandes deudas o debilidades que tiene lo que es pensar la comunicación no violenta con otros o la comunicación para la convivencia con otros. Y como ese es el gran motivador que yo tengo, pensar la convivencia y la comunicación para la convivencia, pero si primero no nos comunicamos de una manera amable y que habilite el cambio para nosotros mismos, va a ser muy difícil de que podamos convivir o hacer cosas que sumen o aporten al entorno y a los otros. Y lo vamos a estar trabajando fundamentalmente desde la mirada, si bien hay otras cosas que vamos a estar viendo, pero lo vamos a estar trabajando fundamentalmente desde la mirada de Marshall Rosenberg, que es un psicólogo que creó la teoría de la comunicación no violenta. Él tiene un libro muy bonito y tiene muchos posgrados que está dando por todo el mundo. Él es español y tiene una mirada súper interesante que si bien no nos vamos a centrar nosotros hoy en la comunicación no violenta en general, sino que nos vamos a centrar en esta partecita, que es la comunicación con nosotros mismos, hay algo que es muy valioso que es ¿a dónde tenemos que poner el foco al momento de comunicarnos? Sea con quien sea, con el otro o con nosotros mismos. Y fíjense que el subtítulo dice comunicarnos con respeto para orientarnos al cambio que queremos. Porque de alguna manera, cuando nosotros no nos tratamos con amabilidad, cuando nos quejamos o nos insultamos a nosotros mismos, nos adjetivamos, nos menospreciamos, decimos yo no puedo, no sé, no me sale, no me da, de alguna manera es porque estamos en un lugar distinto al que nos gustaría estar. Entonces, para estar en ese lugar, estaría bueno de que haya un cambio. Y para que ocurra ese cambio, la comunicación conviene de que sea realizada desde otro lugar. Entonces, vamos a avanzar un poquito porque hoy está pensado que sea muy práctico, pero primero, em, traerles esta frase como disparadora. Es de un libro de Herb Gardner que se llama Mil payasos. Y lo que está bueno de esta frase, ya se las voy a leer todas, pero tiene que ver con esta última parte. Quiero que llegue a saber exactamente lo especial que él es, pues de otro modo no advertirá cuándo esto empiece a desvanecerse. Quiero que se mantenga despierto y que vea todas las fabulosas posibilidades y que descubra la importante, sutil y escurridiza razón por la que nació ser humano y no silla. Recuerden que yo después esta grabación se las voy a estar enviando y va a quedar en YouTube, así que van a poder acceder a todos estos contenidos. Digo por las dudas porque la frase es larga, por ahí lo que no está en las diapos lo pueden completar o lo que les resuena a ustedes lo pueden completar. Pero en esto de la importante, sutil y escurridiza razón por la que nació ser humano y no silla. Y cuando dice silla, puede ser pelota, puede ser vaso, puede ser cualquier cosa que sea un objeto. Y esto tiene que ver con que podamos reconocernos, identificarnos como seres humanos y que eso tiene algo de especial. Y honrar esa humanidad es un poco lo que vamos a estar trabajando. Y el trasfondo de todo esto tiene que ver con algo que es cultural y educativo. Nos han educado para orientarnos más a los demás que para estar en contacto con nosotros mismos. ¿Qué opinan de esta frase? Y díganme si tienen ejemplos. Se nos educa por orientarnos a los demás más que para estar en contacto con nosotros mismos.
Mm, mm, mm. Ah, no era Mercedes, era Mica la que estaba ahí. La Noti que estaba detrás de la M. Bien. Maggie, sí, contanos. Para mí refleja mucho de cómo se criaba antes a los hijos. Antes se decía esto es así, 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 y siempre fue de esta forma. Mi papá me criaron así, yo los voy a criar así, y así el sistema funciona. Y yo creo que tengo una teoría que estas nuevas generaciones están más orientadas a ver cómo se siente uno mismo y a sentirse bien con uno mismo y no hacer lo mismo que hacían los padres. Sí, tal cual. Ahora, lo que yo siento que pasaba en esto que vos traes, Maggie, es que más allá de decirnos esto es así, era que el foco de nuestra acción tenía que ver con ser correctos, con hacer el bien a los otros, con colaborar a los otros, con ayudar a los otros, más que estar en contacto con nosotros mismos. Y este estar en contacto con nosotros mismos, a veces en esto de que decís de las nuevas generaciones, es considerado como egoísta. Y no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que si nosotros nos maltratamos a nosotros mismos, no vamos a tener un desde dónde sólido, amoroso, para entregar valor a los demás. Entonces, por ejemplo, nos orientamos a los otros, o bien para ayudarlos, o bien para criticar y encontrar la paja en el ojo ajeno. Pero a nosotros o no nos mirábamos o no nos reconocíamos directamente, o cuando lo hacíamos desde un lugar de culpa, de agresión, de victimismo, de agresión para con nosotros mismos, de maltrato para con nosotros mismos, en vez de conectarnos con nuestras necesidades, que esta es una de las claves de la comunicación no violenta. Dice Mika, yo ayer traté de que mi hermana pudiera identificar cómo la mirada, según la externa, estaba entrando en ella. Ella creía que era un pensamiento suyo. Claro, ya estaba interiorizada en la crítica. Le dije justamente que tenía que empezar por no criticar a ella. Eso aliviana el mundo interno. Sí, sí. Y vamos a ver también cómo, porque a veces, a ver, voy a tratar de leer textualmente. Tenía que empezar a no criticar en ella. A veces cuando me dicen no te critiques, decimos sí, sí, bueno, no, no me voy a criticar. Ahora, ¿cómo se hace eso? Y el tema es que nuestra cabeza no puede dejar de pensar. Entonces, a veces lo que tenemos que tratar de hacer es redireccionar esos pensamientos a un lugar más útil, más valioso. Es, Dentro de es la como que teoría, sí, perdón. perdón, Sol, es como que no nos educan para aceptarnos tal cual somos. Siempre tenemos que ser una mejor versión en función de cómo nos ve el otro. Partiendo de ahí. Partiendo de ahí. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las comunicaciones más violentas que solemos tener, ¿no? Y que se van a sorprender. Primero vamos a hacer un ejercicio. Pero sí, partiendo de ahí, porque siempre tenemos que corregirnos, siempre tenemos que fajarnos, siempre tendremos que ser de X forma. Es como complejo. Y lo que les decía es que algo de lo rico que tiene la teoría de la comunicación no violenta es que básicamente establece cuatro pasos. No es en eso en lo que nos vamos a focalizar, pero sí me sirve para enmarcar. Los cuatro pasos son, primero, observar sin juicio, sin adjetivar. Tiene que ver más con describir las situaciones. El segundo paso tiene que ver con identificar cuáles son nuestros sentimientos. ¿Qué sentimos ante lo que sucede? Y eso que sucede puede ser algo que nos esté sucediendo con un otro o con nosotros mismos. Y muchas veces, y algún día vamos a trabajar la comunicación no violenta porque dentro de lo que es esto que sentimos, muchas veces tenemos falsos sentimientos. Em, yo siento que estoy enojado. Cuando nosotros decimos siento que ya apareció el pensamiento y lo que tenemos que tratar de hacer es sacarle ese qué y ver cómo lo transformamos. Pero bueno, lleva toda una ejercitación eso. Entonces, primero, observar sin juicio. Segundo, identificar sentimiento. Luego,
¿Cuál es la necesidad relacionada a ese sentimiento? Eso es lo tercero. ¿Por qué la necesidad relacionada a ese sentimiento? Porque básicamente, si las emociones, no vamos a diferenciar en este momento emociones de sentimiento, pero las emociones vienen del latín e movere, que significa movimiento en acción, nos predisponen para la acción. Si las emociones o los sentimientos son la base de una acción, de un comportamiento, están basados en una necesidad que puede estar satisfecha o insatisfecha. Entonces, ¿cuál es la necesidad relacionada con ese sentimiento? Si el sentimiento es de alegría, de enojo, de angustia, de miedo, ¿cuál es la necesidad? Y el cuarto paso de la comunicación no violenta es hacer un pedido. Y esto es clave, es un paso muy importante, hacer un pedido que puede ser un pedido a un otro o a nosotros mismos, con esto vamos a estar cerrando hoy, pero esto es muy importante porque en la acción cambia el sentimiento. Y lo vamos a ver ahora con esta actividad que van a hacer ustedes. Primero, les voy a poner en esta situación. Recuerden, vean, piensen, una ocasión reciente en la que hicieron algo que hubieran preferido no haber hecho. Ujú. Lo que en términos corrientes sería un error o una equivocación, o algo que hicieron mal, entre comillas. Piensen en esa situación y los que tengan ganas lo comparten. Sería que hubiéramos preferido no hacerlo. Sí, que una vez sucedido, ya sea por los resultados que hubo o por cómo se sintieron, hubieran preferido no hacerlo o lo calificarían hoy, pasado el hecho, como un error, o apenas pasó el hecho como un error. Algo que hayan contestado, algo que hayan hecho mal. Le pusieron, no sé, a ver qué suelo hacer yo. Agarro el pote del yogur y le pongo el café en vez de ponerle la leche. No sé. Cuando estaba embarazada guardaba cosas que no iban en la heladera. En algún otro lado estaba mi cabeza. Algo que le hayan contestado a alguien. No sé. Yo tengo uno, pero es como que era necesario. Porque, por ejemplo, yo tengo ahora a mi abuela que tiene Alzheimer y le agarró últimamente incontinencia en sus necesidades y nos pasa que no se quiere cambiar. Entonces tuvimos como una confrontación que mi abuela se alteró muchísimo y se hubiese preferido no hacerlo, pero fue necesario, como obligarla a cambiarse. Ya, tuvimos como una discusión. Me gusta esto, Maggie, en el marco de lo que son las conversaciones difíciles, porque el hecho de que haya una discusión no significa que haya sido malo. Claro. Muchísimas veces las puestas de límites o las puestas de reglas o de orden son absolutamente necesarias, porque cuando no ponemos límites, las necesidades de una de las dos partes que están en esta conversación no están siendo satisfechas y no están siendo respetadas. Entonces, a veces que el otro nos diga que no o nos diga algo que no nos gusta escuchar, no significa necesariamente que eso esté mal. El tema por ahí es cuál es el contexto o qué nivel de palabras usamos, porque a veces si usamos alguna descalificación o algo que implique algún maltrato para el otro o para nosotros mismos, el cambio, y esto es interesante en relación al diálogo interno, el cambio va a estar originado en esa vergüenza, en esa culpa, en ese victimismo, pero no va a estar originado en la alegría de aportar y de traer valor. Y la consecuencia de eso básicamente es que el cambio va a ser menos sostenible en el tiempo. Entonces, porque puede ser ocasionado en base al miedo, por ejemplo, o en base a la vergüenza, o
Otra, si estamos en el marco de una discusión, em, si yo me siento avergonzado, me siento con culpa o me siento amenazado, capaz que te diga que sí en ese momento, pero en realidad no sienta nada, no quiere mantenerlo o no quiere mirarlo. Claro, o como en el caso de mi abuela, no puede mirarlo, o no tiene un control de lo que hace. Claro, también. Y me gusta esto de no puede mirarlo y lo relaciono con lo que decía Mika, porque en esto de él no puede mirarlo, ¿cuántas veces no podemos verlo porque ya lo internalizamos y nos parece que es lo obvio, que es lo que es? Hay, hay un chiste, no sé si es chiste, ¿no? Pero que circula en algunas cuestiones relacionadas sobre todo a lo que es a la cultura o eso que no podemos ver, que dice que un pez salía del Río de la Plata y se encuentra con otro pez que entraba desde el Océano Atlántico. ¿Te reís, Mica? ¿Lo conoces? Ah, bueno, entonces sale el pez del Río de la Plata y se cruza con otro pez que viene del Océano Atlántico, ¿no? Cambio de aguas, cambio de salinidad, se encuentran y entonces un pez le pregunta al otro pez, oye, pez, ¿cómo está el agua por allá? Y el otro pez mira alrededor y dice, ¿agua? ¿Qué agua? Esto de cómo naturalizamos el entorno, porque es como que nosotros nos digan, ¿aire? ¿Qué aire? Si es todo. Bueno, cuando nosotros internalizamos, naturalizamos, y este es el poder de la educación, fundamentalmente de la cultura, es algo que por ahí no nos permite verlo, ¿no? Más allá de esta situación puntual de la abuela que padece una enfermedad. Bien, entonces, pensemos, cosas que dijimos de las que nos arrepintamos, que lamentemos haberlos hecho. ¿Escribiste? Ah, va. Iba manejando una señora, cruzó mal, de espalda al tránsito y caminaba lento. Yo iba bien, pero me desesperó y le califiqué groseramente, dentro del auto. Y mi hermana estaba presa. Le dije automáticamente que no estaba bien lo que yo dije, y menos enfrente de ella, pero me justifiqué en que así me aliviaba y no me quedaba enojada. Bien, perfecto. ¿Qué? Vamos a tomar ese caso, vamos a tomar otros, quiero escuchar otros casos. Esto que yo decía, no queremos verlo. Yo recuerdo alguna vez haber discutido con mi hijo y haber levantado la voz y después que mi hijo me dijera, hiciste tal cosa. Si yo no hubiera hecho eso, capaz que me hubiera sido más fácil verlo. Pero verdaderamente no quiero volver a ese día, a ese momento, a ese lugar, porque a uno mismo lo pone en una situación incómoda. Pero sí hay algo que podemos hacer para salir de esa situación de culpa y poder transformarlo en acción. Para eso aparece la comunicación no violenta y para eso está bueno que podamos identificarlo. Bueno, otro caso, denme en otro caso aparte de este de Mica, así trabajamos con uno o dos casos. En mi caso, ¿puedo contar algo? Sí, claro, Hace Miru. poco, tengo un compañero bueno, un compañero de salsa que yo bailo, eh, que es muy piola, muy educado. Entonces me invitó a salir un par de veces, estuvo bien, todo bien, pero algunos chistes que él hace, que a mí realmente me molestan, después, ahora también me molestan. En un comienzo dejé pasar como naturalice, porque él contaba delante de sus amigos y con muchos varones, y él creció con 6 hermanos varones, algunos chistes que no son graciosos. En mi caso yo no me río de eso. Y es difícil marcarlo porque él como que no naturalizó eso. Y yo naturalicé que él tener ese entorno de varones, pero en un momento, o sea, últimamente me incomoda mucho y es como que tengo que llegar a como a confrontar, o sea, me dice no te da gracia, y yo ya, viste, me pongo como que ya me va a agarrar, me va a agarrar como la bronca y no quiero contestarle mal, entonces vengo como haciendo mucho, o sea, a ver, dejo que pasa, pero no tengo que dejar que pase porque no es tan bueno, no es gracioso para nada. Los comentarios y muchos son referidos a cuestiones sexuales o de mujeres, entonces es como peor.
Y bueno, y me cuesta decirle, él sabe, o sea, se da cuenta que yo no me río y que no es gracioso y que para mí, ¿no? Y por ahí lo quiere justificar y la embarra más, porque es ¿Y qué es lo que lamentas de eso? ¿No decir nada? no habérselo parado el carro el Bien, comienzo, ¿ves? Es bien, como que perfecto. ahora me cuesta más. Bueno, déjame que te meta ahí un input Sí. una frasecita para que tengas argumento. Ya en el curso de comunicación de conversaciones difíciles lo vimos, que la comunicación siempre es lo que entiende el otro. Entonces, el chiste es chiste si nos reímos todos. Si el destinatario a quien se lo estás entregando se ríe, si no deja de ser chiste. Y no es que vos tengas mal humor, no es que vos seas la amargada, sino que no está siendo gracioso porque no está entendiendo y no está registrando tu universo. Pero volviendo a esto, el dejar que pase. Esa es una situación, el dejar que pase. Bien, entonces tenemos el dejar que pase y no decir nada, y después tenemos esto de Mica, de que insultó a la señora que cruzó mal. Ok. Em, la califiqué groseramente, me encanta porque es muy educada Mica para decir lo que dijo. Ok, entonces, ahora, la pregunta es, ¿qué se dijeron a sí mismos inmediatamente luego de esa equivocación? Que, en el caso tuyo, Mir, que no sé si te lo habrás dicho en el primer momento, pero ¿qué te decís cada vez que no decís nada? En el caso de los otros, todos. ¡Qué mal ejemplo que soy! Listo, calificación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos decimos? ¿Qué más nos decimos cuando la metemos a la pata? Lo debería haber dicho antes, lo debería haber frenado de un comienzo. Siempre me sale esto de darle otra oportunidad como que para que el otro reflexione por sí mismo y le nazca, no sé. O sea, tengo esa parte jodida de que me doy cuenta que no, hay gente que no registra, entonces hay que marcar algunas cosas para que esto que decís vos, que entiende el universo de uno, ¿no? O por lo menos lo respete. No sé si lo entiende, pero por lo menos lo respete. Sí, sí, Eh, sí. Y una cosa en relación a la comunicación no violenta, perdón, a la comunicación con otros. Em, El otro es otro, no es mago. Entonces, ujú. por ahí, en su universo, capaz que el nuestro o nuestra forma de conectarnos con la vida no está apareciendo. Entonces, está bueno que se lo comentemos y si no, por lo menos que le hagamos un pedido, ¿sí? Con el pedido no pasa nada. No tiene por qué enojarse el otro. O sea, puede decir que sí o que no, pero no se puede Ujú. enojar porque le hagamos un pedido. Bien, entonces, debería habérselo dicho, no debería dejarlo pasar. Qué mal ejemplo que soy. Me encanta, son muy buenos alumnos. Bueno, ahora fíjense, la forma en la que nosotros nos reprochamos a nosotros mismos, de alguna manera está llevando implícito que en algún lugar deberemos sufrir porque somos incorrectos. Esto que dice Mica, qué mal ejemplo soy. En algún lugar estoy mal. Debería. Si yo debería es porque no estoy a nivel. Sí, Maggie. Hace un poquito, muy reciente esto, aprendí que la forma o lo que me molesta del otro también de cierta forma es algo que tengo yo internamente. No sé, por ejemplo, a mí me molestaba de mi mamá que publique cosas en redes sociales muy personales. Y eso me generaba como que mi mamá hacía una victimización. Y de cierta forma identifiqué que a mí la victimización me generaba una emoción y esa emoción la reprimía para conmigo y no se lo decía al otro. Y el hecho de no decírselo al otro da la interpretación del otro que todo está bien. Sí, sí, para empezar eso, en esto de comunicar o no comunicar. Y esto que decís está buenísimo, tiene que ver con las cuatro leyes del espejo, ¿sí? Pero que de alguna manera todo lo que le pasa al otro tiene que ver con algo en mí, ya sea por reflejo, por represión, por proyección, pero tiene que ver con algo en mí. Bien, fíjense, el efecto personal que nos trae eso de sentir que somos inadecuados hace que
todo cambio que pueda llegar a ocurrir para acercarnos al resultado que estamos queriendo, por ejemplo, ser un buen ejemplo o poner un límite al otro, no lo podemos lograr. ¿Por qué? Ujú, Primero, porque no lo estamos haciendo desde un lugar de autoaceptación, autoamor, amabilidad, pero fundamentalmente porque además si estamos con un otro, el otro lo va a percibir que lo estamos haciendo por vergüenza o por un sentimiento de culpa y entonces esa construcción, pienso en este caso, en la relación de Miru, no va a ser no va a estar buena, ¿no? Con el amigo. Entonces, ujú. el desafío es aprender a que nosotros podemos evaluar nuestro diálogo interno de una forma que nos pueda ayudar a cambiar y generar y que nos despierte una energía que nos pueda ayudar a cambiar. Fíjense esto, ¿cuáles son las comunicaciones más violentas que nosotros solemos tener? La primera, esto que dijo Mir, los Los debes, debería. sí. Y la otra es los tengo que. Porque estamos marcando que estamos siendo inadecuados. Estamos marcando de que hay un bache, de que no estamos dando en el estándar, en el PINE. Más allá de todas las situaciones en las que nos calificamos, en las que decimos, no puedo, no sé, no me da, qué mal que lo hice, qué estúpido que soy, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Sí? Más allá de las cuestiones puntuales, estas son como las más frecuentes y es algo muy permanente a esto. Y si se fijan, en última instancia, estos juicios, el mal ejemplo que soy, debería haber hecho esto, el tengo que hacer tal cosa, lo que están mostrando es que hay una necesidad insatisfecha en el fondo. Y esta es como una de las grandes claves de la comunicación no violenta. Identificar cuál es esa necesidad insatisfecha. Bien, entonces, ¿cuál es la necesidad que se esconde? Ahora les pregunto eso. ¿Cuál es la necesidad que se esconde detrás de el mal ejemplo que es Mica? No, pobre. Esto queda grabado, no. Del mal ejemplo que decimos ser o de ese debería. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué necesitamos? Bueno, en el caso me parece a mí de que cuando uno se dice debería haber hecho de esta forma o de otro, es eliminar esa represión que tiene, que en el momento que te está sucediendo algo, no tomar la iniciativa de decir esto me incomoda. Por ejemplo, en el La caso de necesidad Miro. es poner, en un caso de algo que ya Claro, pasó, es poner un límite quizás. exacto. Sí puede ser, porque va a depender del caso. En el caso de lo que traía Miru, puede ser poner un límite. Pero a veces también nos puede pasar que eh, debería haber ido al gimnasio hoy. O debería haber salido 10 minutos antes para ir a yoga y no llegar y que me cierren la puerta en la cara. Eh, ¿Cuál es la necesidad? No, no necesariamente es un límite. En este caso, ayer yo llegué 10 minutos, en realidad llegué menos de 10 minutos tarde a yoga, pero no andaba el timbre, entonces ya habían entrado todos, no me esperaban y me quedé afuera. ¿Cuál es la necesidad mía de el debería haber llegado más temprano o salir más temprano? ¿Cuál es la necesidad? Me sale decirte hacerte responsable de que tomaste una decisión de llegar más tarde o porque pasó algo. Sí, pero ¿cuál es la Entonces, necesidad? ¿Cuál es la necesidad mía? Si yo Y, debería haber llegado antes, ¿qué y si te necesito? reprochas, si te reprochas haber llegado tarde y para vos eso es valioso, vos misma se te castigas porque justamente te enojas con vos misma, porque Encima. para vos es algo importante y vos misma te estás defraudando, o sea, no poder haber cumplido. Bueno, no sé si están así. Yo me hubiera Bien, perdonado y por un helado. miren, fíjense, la hay, necesidad hay tenía que ver chat. con ir a yoga, entrar a la clase de yoga. Claro. La necesidad
a ver, básica, que de alguna manera la terminé satisfaciendo, era que mi cuerpo sintiera la elongación y todo lo que me permite el Ah, claro, yoga. Para claro. eso, lo ideal hubiera sido de que yo hubiera puesto, fíjense qué interesante, otros límites, porque ¿por qué no llegué a tiempo? Porque me puse a dejar todo listo para la cocina y dejar las indicaciones claves para que cuando yo me fuera la comida estuviera a tiempo. Cuestión que en esos minutos me demoré. Debería haber llegado a un horario. Pero ahora, si profundizamos un poco más, en definitiva, ¿por qué era mi necesidad de hacer ese comunicado? Y fíjense qué interesante, de comunicar todo lo que era necesario para que la comida estuviera hecha y de cómo tenía que poner esto, en qué horario, esto, lo otro, acá, allá. ¿Por qué? Porque también era una necesidad mía comer antes de X hora. Y necesitaba dejar eso. Ahora, lo interesante de esto es que cuando nosotros empezamos a identificar cómo suceden las cosas y por qué suceden las cosas, empezamos a ver que todo lo que hacemos tenía en el fondo una necesidad. Si yo llegué tarde a yoga, fue, entre otras cosas, porque no me pudo haber organizado bien, porque no puse un límite a la comunicación, pero lo hacía en el fondo porque necesitaba que la comida estuviera lista en un determinado horario. Entonces, ¿qué nos trae esto? Primero, cuando nosotros reconocemos de que en definitiva lo que hicimos, lo hicimos porque estábamos satisfaciendo una necesidad, que quizás en este caso no era la de yoga, pero era la otra. Entonces ahí ya me doy cuenta de que no tengo por qué autocastigarme, porque en definitiva no lo estaba haciendo por un otro, lo estaba haciendo por mí. Y quizás lo que me podría ayudar a poder disfrutar más cosas o poder llegar a yoga sería organizarme de una forma diferente, pero ya no desde el lugar de el autojuicio o el autocastigo, sino de poner en valor de que siempre estamos satisfaciendo una necesidad. Inclusive, cuando nos enojamos con... Fíjate, Miru, vamos a Sí, analizar tu caso. Y aparte porque, y después lo vamos a analizar con Mica, pero aparte esto se da casi siempre, ¿no? Vos deberías haberle puesto límite desde el sí. principio. ¿Por qué no lo hiciste? Lo sé, No, 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 porque no, 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 pero no te estoy cuestionando, te estoy tratando de no, ayudar a indagar las razones. eh, porque es como un miedo para que no se enoje, porque no se enoje, porque recién no estoy conociendo, bueno, venía como por ahí, bueno, pero eso se ve que es, o sea, él tiene ya esa característica y es como que tal vez si le hubiera puesto límite, hubiera obviado esos chistes de mal gusto que tiene, pero no sé si eso es que se le va a pasar, o sea, es una característica me parece que de él, o sea, no es algo que yo, sí, tal vez los evite cuando esté conmigo, seguro, seguro porque si se Sí, les digo de Pero entrada, lo va a evitar si se lo comunicás. claro, sí, si yo le hubiera dicho, mira, realmente esos chistes que haces, no le encuentro, no son para mí ni graciosos. Lo que pasa es que ya dentro de un terreno es todo un tema. Vos sabés que la última vez tomamos un café y es como que huí después, porque entra a meter lo de las mujeres, ya empieza con esas cosas, yo digo, yo eso no lo soporto. Entonces, ya viste, es entrar en un terreno, viste, ya y no sé, de argumentar y empezar a confrontar, y yo no sé si él, bueno, me estoy yendo bueno, a otro. escucha, me haces Sí. pensar en otra cosa de un reel que vi hoy de Nico Serna, que después lo voy a compartir en el grupo. Pero más Bueno, allá de eso, al principio vos diste con la clave. sí, Dijiste, yo te dije, ¿por qué no se lo dijiste al principio? Y dijiste, para no incomodarlo, claro, para sí. que no se sienta mal, ¿sí? Entonces, ¿cuál Se es tu justificó. necesidad subyacente en eso? Caer bien, ser agradable, no sé, Que él se esto sienta que dijimos bien, antes. que él se Claro, sienta Se, bien. se que puso un que me ha Entonces, juicio enseñado. ella misma. Se puso ¿cómo, un juicio Maggie? ella misma de, se puso un juicio ella misma de decir, ah, si yo le digo esto,
me va a percibir como que soy una persona quejosa o algo así. Se etiquetó Sí, sola, sí, sí, sin eso es transmitirlo. cierto. Ahora, antes de eso, está esta situación. En el fondo, ella está satisfaciendo una necesidad que también es de ella, Sí, que es agradar, ser agradable. que es agradar, que es que, o que el otro se sienta bien. Entonces, lo que estamos viendo acá que Sí, ahí aparecen los valores. ¿Cuál es el valor por el cual ella está actuando? Que el otro se sienta cómodo, sí. que el Ujú. otro se sienta bien, que yo le agrade. La pregunta, después en el fondo, no es para responderla ahora, después en todo caso profundizamos, es ¿para qué estamos haciendo eso? Vamos con Mica. ¿Cuál es la necesidad subyacente en esto de lo que te decías, Mica, a vos misma? Qué mal ejemplo que soy. ¿Qué necesidad está mostrando? ¿Qué necesidad está mostrando? ¿Qué hay ahí en ese fondo? Ser un buen ejemplo sería lo más evidente. ¿Qué más? Puede Ser aceptada, dice. ser aceptada, pero puede ser también ser un buen ejemplo o puede ser entregar valor. Yo no creo que, bueno, puede ser que si sea tu hermana sea ser aceptada, pero por ahí, conociéndote un poco y a la familia, pienso que por ahí entregar algo que sea valioso para el otro puede ser algo muy importante para vos. Entonces, ¿cuál es en definitiva esto, la necesidad de hacer esto? Que estamos siempre vinculándonos con una necesidad. Ahora, la idea es que trabajemos cómo vamos a convertir eso en un mensaje que nos ayude a que esa necesidad sea satisfecha de mejor forma. Eh, Eso, que ella, pero quería que ella no tome ese ejemplo grosero de mí, ser mejor. Bien, volvamos. Entonces, necesidad, ser vos un buen ejemplo. Dos, otra necesidad, que ella no aprenda cosas groseras de vos o que no vea eso en vos. Ahí aparece el quizás ser aceptada. Bien, sí, Maggie. Para mí quiere ser un buen ejemplo para su hermana, no es tanto para la sociedad. Sí, sí, Pero tiene que ver con... también podés tener malos momentos iguales, sos Sí, humana. sí, yo creo que tiene que ver con el entregar valor al otro y también quizás con una autoexigencia personal, ¿no? De siempre estar en un 10. Y también cuánto nos estamos encorsetando con esto, ¿no? Como que quedó en Quedó en evidencia evidencia que se... como que quedó en evidencia que se enojó. Y sí, ¿Yo? está bien que nos enojemos. Pero mi insulto fue tan grosero que no es un ejemplo para decir que no se critica. Bien, bueno, me encantaría escucharlo. Bueno, vamos a ver cuáles son los pasos. Vamos a ver cuáles son los pasos entonces para transformar esto. Primero, tenemos que transitar el duelo. El Mm, primer paso para tener una comunicación más autocompasiva con nosotros mismos tiene que ver con transitar el duelo. ¿El duelo cuál es? El duelo de que no somos perfectos. Tenemos que conectar con nuestro, o sea, si nos decimos debería, si digo que soy un mal ejemplo, si digo cómo podría haber hecho esto, qué idiota que soy, o qué bruta que soy, o qué bruja que soy, el duelo es, no soy perfecto. Y tenemos que transitarlo, tenemos que recorrerlo, tenemos que aceptarnos. No le dije, vengo desde hace 5 meses conversando con esta persona y no le digo que no me gustan sus chistes, no le puse límite a punto. ¿Y por qué no Mm. lo hice? ¿Y por qué no lo hice? Y qué mal que no lo hago y sigo sin hacerlo. Bueno, el duelo es que no soy perfecto y que estoy buscando validación del otro, estoy buscando agradar. Que estoy poniendo sobre valor las necesidades del otro. Y de hecho, después de conversar, no me dejen que termine porque vamos a tener tiempo, eh,
Vamos a trabajar ahora cómo transformar la comunicación agresiva que tenemos con nosotros mismos en una comunicación autocompasiva. Pero después vamos a ver cómo transformamos ese diálogo con este señor al que no le ponemos límites. El segundo punto es perdonarnos, ¿sí? Y esto que les decía antes, cuando me comporte de una forma que ahora lamento, como por ejemplo el insulto o como por ejemplo no poner límites, era porque en el fondo estaba satisfaciendo alguna necesidad. Soy esto que decía Maggie al principio, de aceptarnos a nosotros mismos, no nos enseñaron a aceptarnos a nosotros mismos. La autocompasión tiene que ver con sostener nuestras dos facetas. Sostener por un lado al ser, a ese ser humano, a esa persona que lamenta la acción pasada, pero también es la persona que llevó a cabo la acción. Somos el que lo hacemos, somos el todo y somos el que también nos estamos lamentando. Entonces es una cosa el error, pero somos el todo también. Entonces, ¿y por qué lo hicimos? Porque había una necesidad. Y a veces estoy priorizando las necesidades de los otros. Y si estoy priorizando las necesidades de los otros, tiene que ver con que para mí es valioso que los otros se sientan de X forma. Entonces, si yo estoy priorizando una necesidad de los otros, no es que lo hago por los otros. En definitiva, lo estoy haciendo por mí. Y esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque nos saca de un lugar de victimismo. No es que yo hago las cosas por vos. Si las estoy haciendo por vos, es porque en el fondo hay algo en vos que tiene que ver conmigo. Si hacemos las cosas por victimismo, después ¿qué hacemos? Le echamos la culpa al otro. Cosa horrible. Le echamos la culpa al otro. Siempre la culpa la tienen los otros. En vez de hacernos cargo de que tiene que ver con una necesidad propia. Tercer paso. Tratar de convertirlo en un juego. Hacerlo divertido. ¿Por qué esto de hacerlo divertido? Porque lo que está bueno es tratar de cambiar esa mirada, ¿no? Si nosotros le metemos mucho dramatismo a las cosas y se lo dice a alguien que mira la vida de un lugar muy serio, yo no sé si soy dramática, creo que en general soy relajada, pero sí soy muy seria. Y está bueno por ahí descomprimir y relajar y reírnos un poco más de las cosas, ¿sí? Quitarle dramatismo. ¿Por qué? Porque el cambio, orientarnos a un cambio, va a ser mucho más viable si podemos mirarlo de frente a ese error, entre comillas, que cometimos, porque vamos a estar inspirados desde dos cosas. Una, desde la alegría de aportar valor a un otro, a nosotros mismos, a nuestro propio ideal de eso que en principio debería. Y la otra que va a tener que ver con que nos vamos a estar conectando con el futuro, con esa posibilidad de lo que sí puede ser si yo cada vez menos digo groserías. O si yo, ¿cómo me voy a sentir yo? ¿Cuál es la posibilidad del futuro? ¿Cómo me voy a sentir yo si conozco a esta persona y esta persona deja de hacer ese tipo de bromas que a mí me incomodan? Yo me voy a sentir mejor. El tema es que en ese caso hay algo porque para algo lo estamos sosteniendo. Pero fíjense, yo hoy me preguntaba a mí misma, porque en esto de tener un hijo adolescente a veces me encuentro derrapando. No sé si diciendo esas groserías irreproducibles que ayer dijo Mica, qué mal. No, mentira. Este, no, pero sí, me encuentro derrapando cada tanto. Y hoy decía, che, loco, pero qué mal, voy a estar dando un curso de comunicación autocompasiva y de comunicación no violenta y al final yo también a veces derrapo. Y dije, sí, pero está bien. ¿Por qué? Porque con esto que estoy haciendo cada vez soy más consciente y estoy segura de que derrapo mucho menos de lo que derraparía si no lo hiciera. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? También yo estaba en este autojuicio conmigo mismo, porque a veces me encuentro diciendo cosas que no está bueno. Bien, y este punto tiene que ver con traducir el tener que o el debería
al elijo, ¿sí? ¿Qué elegimos? Me pasaba en algún momento, no sé si alguno de ustedes me habrá escuchado decir este ejemplo, pero en algún momento de mi vida subí al Champaqui y ahí en esos 3 días conocí a un grupo de gente muy hermosa, muy divina, todos bastante jóvenes o con un estilo de vida muy, muy libre, sin tanto horario, sin restricciones económicas, sin cuestiones horarias de hijos y una serie de cosas. Entonces tenían mucha libertad de movimiento. Y empezamos a juntarnos un montón de veces para hacer cosas, qué sé yo. Y yo siempre me terminaba yendo, ¿sí? Temprano. Entonces recuerdo que en una ocasión nos juntamos más o menos con una diferencia de 15 días, un fin de semana, y el primer fin de semana yo me voy y digo, no, me voy porque tengo que llegar temprano a casa. Fíjense de qué me cargo ese tengo que. Ese tengo que llegar temprano a casa me cargo de culpa porque estaba abandonando a mis amigos con los que les estaba pasando bien. Enojo porque llegaba a casa, había cortado a los otros y había llegado tarde a casa. Em, Enojo porque estaba dejando de hacer algo que tenía ganas de hacer. Culpa porque por quedarme un rato más con mis amigos también estaba llegando a casa. O sea que estaba todo mal. Estaba todo mal. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, digo, a ver, vamos a cambiar por tengo que cambiarlo por el quiero. Entonces la vez siguiente, porque me olvidé de decirles una cosa, cuando yo les decía, tengo que, a mis amigos, tengo que llegar temprano a casa por tal motivo, todos empezaban a buscar ayudas, excusas, estrategias para que yo pudiera acomodar mi vida para quedarme más con el grupo y llegar más tarde a mi casa, ¿no? Y que se hiciera alguien cargo de mi hijo, lo que fuera. Ok, entonces, después de haberme sentido tan mal con eso, digo, vamos a cambiar el tengo que por el quiero. Junta siguiente, a los 15 días, cuando me estoy por ir, les digo a mis amigos, no, no, me voy. ¿Por qué te vas? No, porque quiero llegar a casa temprano, porque para mí es importante cerrar el domingo temprano, conversando con mi hijo, comiendo tranquilos, durmiéndonos temprano para arrancar una semana. ¡Qué lindo! Me dijeron. ¡Qué lindo! Bueno, anda, pásala bien, disfrútalo un montón con tu hijo. Yo me fui en paz con mis amigos, llegué a mi casa feliz con mi hijo. Nadie trató de brindarme estrategias ni recursos para evitar lo otro. Era simplemente el cambio de una palabra. ¿Sí? Entonces, ahora, ante esas cosas que se dijeron y los que no compartieron sus casos, les pido que, seguro algo deben haber pensado, o con todas las cosas que hemos estado comentando, algunas ideas se les ocurrieron, que traduzcan ese tengo que en elegir. Entonces, paso 1. Van a escribir una lista de autoexigencias. Debería, tengo que, qué mal que hice, no puedo ser así, qué sé yo. Escriban. Tómense un minutito y escriban eso. Tomamos un minutito. Yo controlo cuando cambie el reloj. Primero escribir las autoexigencias. No podemos cambiar nada que no podemos ver, así es que este primer paso es fundamental. ¿Alguien tiene ganas de compartir alguna? ¿De comentarnos? Autoexigencia, el tengo que, el debería, qué mal que hice, no puedo ser así.
¿Cómo voy a hacer esto? Sí, Maggie, Yo tengo dos. dale. Em, Tengo, debería no enojarme cuando alguien se victimiza y debería abstenerme de tomar la responsabilidad ¿Debería del abstenerme de qué? tomar la responsabilidad del otro, porque es como que si alguien tiene un problema, yo enseguida le busco la solución. Bien, debería no enojarme cuando alguien se victimiza. Ujú. Bien. Y después debería abstenerme de... Tomar la responsabilidad del otro. Bien, perfecto. Genial. ¿Otro que nos comparta? ¿Yo? Sí, dale, Caro. Ah, no, ¿quién es? Miriam. Mire, estoy Bien. muy a oscuras, No, ya, no, ya no, 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 prendo no. la Me luz. estaba tapando. No, no, no. Eh, Me estaba tapando otra cosa. Dale, Mir. ah, Debería haber llegado a tiempo y si se lo hubiese dicho antes, tengo que llegar a horario y tengo que cocinar y no tengo ganas. Dale, si se lo hubiese dicho antes, debería haber llegado a tiempo. Tengo que cocinar. Bien. ¿Alguien más? Bien. Bueno. Ahora lo que van a hacer va a ser anteponer a eso que escribieron la palabra el hijo o sus conjugaciones, ¿sí? Tengo que aprender a manejar mis enojos. Bien. Otro. Tengo que aprender a manejar mis enojos. Bien. Entonces, em, fíjense. Antepongan a eso, tachen en los casos en que aparecen las palabras debería o tengo, tachen el debería o el tengo y pongan elijo o quiero. Y en el caso de si se lo hubiese dicho antes, elijo decirlo antes o elijo hablar antes o elegí hablar antes. Elegí no hablar antes. Eso sería. Elegí no hablar antes. ¿Por qué? Porque ahora van a agregar ¿por qué? Elijo, ahora van a completar con la motivación o la intención, ¿sí? Entonces, elijo o quiero aprender a manejar mis enojos. Elijo o quiero llegar a tiempo. Elijo o quiero abstenerme de tomar la responsabilidad del otro. Porque tal cosa. Elegí no decirlo antes. Porque tal cosa. Entonces, por un lado, en algunos casos vamos a encontrar de que si elegí no decírselo antes o elegí no ponerle límites, fue porque había una razón. Pero ahora elijo poner límites. Quiero poner límites. ¿Por qué? Y acá en el por qué identifiquen una necesidad. ¿Cuál es la motivación que los mueve a esa necesidad? Sí, Maggie. Yo le puse sería elijo barra quiero abstenerme de tomar la responsabilidad del otro, porque hace que enfoque mi energía en otros y no en mí. Bien, enfócate más. Porque quiero priorizarme yo. Quiero orientar mi energía a mí. Porque fíjate qué interesante, Maggie. Cuando vos decís, porque quiero orientar la energía a mí,
lo que estás haciendo es encontrar la motivación que se relaciona con el punto 4, que es la energía del valor de esa acción. Lo voy a hacer por mí y para mí. Entonces, en vez de castigarte, en vez de debería abstenerme a tomar la responsabilidad del otro y que quede en una queja al aire y el tuntum, ahora decís, elijo abstenerme a tomar la responsabilidad por otro porque quiero concentrar las energías en mí. Y cuando vos, cada vez que estés por tomar la responsabilidad por otros, decís, "Ch, ch, ch, ch". No, 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 voy a concentrar la energía No, en mí. no, no, esta energía es mía, no es del otro. Para mí. No, 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 ahí no voy a entrar. Bien, quiero hacer lugar al arte porque tengo ganas de divertirme. Excelente. Quiero planificar la semana porque me da más eficiencia y foco. Bien. Cuando nosotros conectamos con eso, vamos a ver de que, en definitiva, por ejemplo, el hecho de planificar la semana porque me da más eficiencia y foco, en vez de procrastinarlo o de quedarme en la queja y en esa energía que en definitiva no es productiva, digo, bueno, a ver, tengo 5 minutos. Bueno, pero capaz que en 5 minutos logro planificar un toque y en vez de descansarlo, yo sé que después voy a ganar un montón porque me va a hacer sentir bien, porque sé que puedo estar mucho más presente. Fíjense que algo que sale en el libro Hábitos Atómicos y que creo que también lo leí en otro lugar, y es que el placer, me lo trae esto que las afirmaciones que trajo Mika, el placer es algo diferente a la felicidad. El placer es más bien instantáneo y está relacionado con hormonas como la dopamina, mientras que la felicidad es algo más a largo plazo, se parece más a un estado de calma o paz y está más relacionado a otro tipo de hormonas como las endorfinas y la serotonina. ¿Por qué es interesante esto? Porque el placer es efímero y es inmediato. Por ejemplo, estoy al vicio em, y digo, no, me voy a poner a ver redes sociales. Entonces ahí, o por ahí lo trabajo con mis estudiantes, me pongo a jugar un jueguito en la compu. Sí, eso te trae mucha dopamina inmediata porque tenés la recompensa inmediata, pero después es un placer efímero que se apaga muy rápidamente y que después necesitas un nivel mayor de dopamina para poder satisfacer eso. Eso a veces también pasa con la comida. Con Lucía, ¿vos hiciste algo con el taller que hicimos con Lucía Poser, Maggie? ¿Con Luciana Poser? ¿El taller de palabras que nutren? Me No sé parece que no, no, por qué te quizá relaciono no. con eso. Bueno, pero Luciana Poser, que es una nutricionista que tiene 2 libros, en el primer libro, que se llama Más allá del peso, entre otras cosas hace referencia, por ejemplo, a cuando comemos. Y a veces cuando comemos, estamos comiendo para generar esa dopamina, esa emoción que nos genera un placer inmediato, que después puede terminar siendo efímero y sentimos mayor vacío. Y Luz siempre dice, no pasa nada con que te quieras comer un alfajor, lo importante es que sepas por qué te los estás comiendo, que seas consciente de que te los estás comiendo para generar un placer efímero, ¿sí? Pero no pasa nada con que comas lo que sea. Pero interesa de que tengamos en cuenta esto. El placer es algo inmediato y es efímero. Y generalmente el bajón que viene después del placer, la dopamina, es la hormona de las adicciones, que surge con las adicciones. El bajón que se produce después para poder satisfacer y llegar a un nivel superior o al mismo nivel anterior necesita un nivel de estímulo superior. Entonces, por ejemplo, las apuestas, la comida, el riesgo, el trabajo, lo que sea que nos esté generando adicción, cada vez necesita un toque más. Es súper interesante tenerlo en cuenta a eso y tenía que ver con esto que decía Mica, el elijo como el chocolate.
¿sí? Bueno, pero está bueno tener en cuenta por qué lo estamos haciendo. Quiero planificar la semana porque me da más eficiencia y foco. Si yo planifico la semana, voy a tener más felicidad cuando transcurra la semana. Capaz que ahora tengo más placer si no la planifico, pero en la semana voy a tener más felicidad si la planifico. ¿Sí? Bien, bueno. Después, dice, identifiquen la energía y el valor que está detrás de esas acciones. Cuando nosotros empezamos a identificar que detrás de esas acciones hay una necesidad, podemos empezar a cambiarlo y podemos empezar a decir, bueno, esto tiene una razón de ser. Pienso en el caso de Miru. Debería haber puesto límites antes. Elegí no poner límites antes, porque estaba priorizando generar un buen clima. Porque evidentemente me importan las personas y que las personas se sientan cómodas y bien. Entonces, eso fíjense, ya empieza a cambiar el autolatigazo y la energía del autolatigazo y lo que nos trae es, claro, y lo que nos trae es identificar esa motivación y que en definitiva lo estamos haciendo para nosotros mismos. Y que en definitiva estamos siendo unas buenas personas, porque siempre todo lo que hacemos lo hacemos con las emociones que tenemos, con los recursos y las creencias que tenemos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que tenemos que, luego de eso, empezar a distinguir cuáles son esas motivaciones que nos están movilizando y dónde están puestas esas motivaciones. Si esas motivaciones son extrínsecas o intrínsecas. ¿Y cuál es la posibilidad u oportunidad de cada una de esas motivaciones? Por ejemplo, debería trabajar menos. Elijo trabajar mucho. Puede ser el elijo trabajar menos para conectarme con esto de la motivación, ¿no? Pero ahora, si yo estoy eligiendo trabajar mucho, ¿por qué estoy eligiendo trabajar mucho? ¿Porque me importa el dinero? Y si me importa el dinero, es una motivación extrínseca. ¿Por qué me está importando el dinero? ¿Para qué quiero el dinero? Y acá lo Porque hay interesante, otra motivación atrás de eso. claro, bien, pero lo interesante de esto es que, ponele, ¿no? El dinero es una de las estrategias para satisfacer mi necesidad. ¿Vieron que en el fondo de Ujú. todo siempre hay una necesidad? El dinero es una Sí. estrategia para satisfacer una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que está en el fondo, detrás del dinero? Debería haberle puesto límites antes. ¿Por qué no le puse límites antes? Porque estoy buscando ser aprobada. ¿Cuál es la necesidad que está atrás de eso? La aprobación social. La aprobación social. Sí, pero esto está puesto El en el sentirse afuera. conforme estando en sociedad. Claro, pero fíjate que eso está en el afuera. Y en realidad, Ujú. y acá lo más importante, y capaz lo más doloroso, Mm. es que debemos traducir eso a una necesidad interna. ¿Por qué quiero ser aprobada? ¿Cuál es mi necesidad interna? Sentirme bien, sentirme en paz, sentirme valioso, sentirme seguro. Y la estrategia que estoy encontrando para satisfacer esa necesidad interna la estoy buscando en una motivación externa. Entonces, es importante que tratemos de distinguir dónde están puestas esas motivaciones, porque si yo voy a estar haciendo cosas que tienen que ver con motivaciones extrínsecas, se van a acabar y el nivel de felicidad que nos va a traer, de bienestar que nos va a traer, de posibilidades a largo plazo, de relaciones sostenibles que nos va a permitir, va a ser muy diferente si la motivación es extrínseca o intrínseca. Si yo
No quiero decir las groserías que dije porque no quiero ser un mal ejemplo, porque quiero ser aprobada por mi hermana, la motivación es extrínseca y las posibilidades de cambio ahí son como muy limitadas. Ahora, si yo no quiero decir elijo no decir esas groserías porque quiero dejar valor, porque a mí me nace, porque yo soy alguien que deja valor, que entrega valor, que comparte, que expande. Entonces la motivación ya tiene que ver con lo que yo soy, no con lo que está afuera. Bien, y acá un pequeño ejercicio para que se lo lleven. Y esto se los voy a mandar en un print pant. ¿Cuándo digamos algo que no sea amigable con nosotros mismos, no sea amoroso con nosotros mismos? Siempre los pasos de la comunicación no violenta empiezan con esto. Primero, observar lo que pasó, describir lo que sucedió. Cuando dije adelante de mi hermana esa grosería, cuando tomando un café con esta persona hace esos chistes y no le pongo límites, describo lo que sucedió, ¿sí? Me siento completo. ¿Cómo me siento? Me siento incómoda. Me siento fuera de lugar. Me siento que no me respeto a mí misma, que no soy coherente con lo que soy. ¿Cómo me siento? La necesidad vinculada a eso tiene que ver con ser aprobado por el otro, con entregar valor. ¿Cuál es el impacto de eso que hice que no me gusta? La otra persona lo sigue haciendo. La otra persona sigue, cuando yo no pongo límites, y esto es clave, cuando yo no pongo límites, la otra persona sigue haciéndolo. No, cuando digo X grosería, no me siento bien conmigo mismo. Ah, ok, ahí entendí, comprendí algo recién. ¿Qué? Bueno, yo tenía uno que decía que me enojo cuando alguien se victimiza. Me pasa mucho con mi hermana, la Ajá. mayor. Y con esto de mi abuela, es como que constantemente tenemos una situación que alguien se victimiza, porque siente que aporta más que el otro. Entonces, cuando se lo dije, digo, bueno, está bien, te entiendo, pero no te victimices, porque lo haces porque decidís, no sé. A ella, mi hermana dice que ella deja de hacer cosas por priorizar el cuidado de mi abuela. Entonces, Ella está nos eligiendo re- eso. claro, entonces reclama que todos tendríamos que poner todos de igual forma. Y entonces yo le explicaba eso. Le digo, vos elegís hacer esto. No es que el otro tiene la obligación también de hacerlo porque en tu ideal de mundo es así. Entonces, ¿Cuál cuando es? yo se lo digo, voy al Sí. otro día y digo, bueno, acá vamos a discutir. No, se le había pasado ya y no hubo discusión. Sí, lo único que por ahí te diría es que cuando reconozcas algo, no lo acompañes con la palabra pero, acompáñalo con el y también. Sí, yo te entiendo todo lo que me estás diciendo. Y también te Y pido también, de que no te victimices. eso O también. también te Ok, cuento que no me siento cómoda cuando te victimizas. Y ok. también te pido que no esperes que porque vos hagas eso, todos debiéramos hacer lo mismo. Sí, es algo que vengo, siempre uso el pero, no va Bien, más el pero. entonces, observamos lo que pasó, escribimos cuál es el sentimiento, me siento de tal forma, cuál es la necesidad asociada a eso. A veces observamos lo que hicimos, porque a veces es observar lo que pasó.
pasó, porque también podemos hacer esto, observamos lo que pasó. La señora hizo una mala maniobra al cruzar la calle o al conducir su vehículo. Yo me sentí enojada. Em, yo me sentí enojada. Mi necesidad es poder conducir bien, sin cometer infracciones de tránsito o sin atropellar a nadie. Lo que yo hice, dije una grosería, el impacto de lo que hice, que no me gusta, me sentí mal delante de mi hermana. El sentimiento, el arrepentimiento. Lamento no haber, o lamento haber respondido o haber dicho esa grosería. ¿Cuáles son las necesidades no satisfechas relacionadas a lo que yo hice? No fui coherente con lo que para mí es valioso. El pedido en mí mismo. ¿Qué haría la próxima vez en esta situación? ¿Cuál es el pedido en mí mismo? Todas. Y este punto es clave. El pedido dentro de lo que es la comunicación no violenta es clave. ¿Por qué? Porque nos hace pasar a la acción. Y cuando pasamos a la acción, ya nos vinculamos con el futuro y dejamos la emoción que está en el fondo de culpa, de enojo, de victimismo, que no nos trae oportunidades para cambiar la situación. ¿Entendieron el cuadrito este? ¿Alguien quiere contarlo? Y le ayudamos a Mir rápido a hacer un pedido. Porque hacer el pedido, Mir, tiene que ver con esto, con estos mismos pasos que están acá. Mir, Miru. Sí, sí. ¿Alguien quiere compartir el ejemplo que analizó? Por ejemplo, cuando mi hermana se victimiza, me genera... ¿Mm? Enojo. Me genera enojo. Y bueno, en lo que Necesidades. hice ¿Qué reacciono mal. necesito yo? ¿Qué necesito? Y lograr coherencia al transmitir que me molesta ese enojo. No, transmitir el enojo o el malestar. Mm. No me sale coherente. Sí, sí, puede ser, o puede ser que necesito em, moverme en ambientes donde las personas se hagan responsables de lo que hacen y de que eligen, de que en Ujú. el fondo están eligiendo lo que hacen. Observación, lo que hice. En este caso se lo dijiste y sucedió bien, pero en algún caso podría ser, se lo dije y se lo dije de Se mala enojó. forma y derrapé y la lastimé. Impacto de lo que Claro. hice. No me gusta lastimar a las personas. Sentimientos. Ujú. Lamento en el enojo haber dicho algo inadecuado o algo que haya lastimado a alguien. Y esto es muy importante porque, chicos, otro de los encuentros de profundización que vamos a hacer va a ser la expresión de la ira. Porque estar enojados es buenísimo. Es necesario que nos enojemos. El enojo nos marca la necesidad de que tenemos que poner un límite. Entonces, estar enojado es buenísimo. El tema es la expresión catárquica o secuestrada del enojo. ¿Y por qué digo secuestrar el enojo? Porque la ira es una emoción muy seductora y altamente convincente. Cuando nosotros entramos en la autocharla de la ira nos empieza a convencer de que tenemos un montón de razón para decir todas las barrabasadas que se nos están cruzando en la cabeza. Y decimos esa grosería increíble que algunos pueden haber dicho. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. No llegar a ese punto, pero el enojo es buenísimo. Entonces, el sentimiento. Lamento haber expresado mi enojo de esa forma. ¿Cuál es la necesidad no satisfecha relacionada a lo que hice? Y la necesidad no satisfecha es que a mí me gusta respetar a las personas, a mí me gusta ser respetuoso, yo soy respetuoso. El ¿Ah? pedido a mí mismo. En adelante, cuando alguien se haga víctima, adelante mío, voy a respirar y le voy a pedir, voy a decir Puse no algo. ser coherente en lo que me satisface. Perdón, ¿cómo, Maggie? En la necesidad puse no ser coherente en lo que me satisface. O mejor dicho, sería ser coherente.
¿Cuál es la necesidad no de la situación. satisfecha cuando decís una barbaridad cuando estás discutiendo? ¿Cuál es la necesidad no satisfecha pero relacionada al decir la barbaridad, a tu accionar? ¿Por qué te estarías A no ser traicionando a vos escuchado. misma si estás diciendo una barbaridad? Claro. No, igual esto que me anoté era el pedido, lo anoté mal, era necesidades. Bien, Era y el pedido. pedido a mí mismo tiene que ver con un compromiso. Me pido a mí mismo en adelante hacer tal cosa, tratarme con respeto, vincularme con la necesidad, hacer una pausa, respirar y manifestar mi enojo de forma asertiva. Lo que han conocido ustedes Poner un límite. durante los últimos Una de las formas de comunicación más violenta que tenemos con nosotros mismos es el no poner límites y no animarnos a hacer pedidos. Porque los límites, ¿cuál es la definición de violencia desde la teoría de la comunicación no violenta? Violencia es toda acción o comunicación que hace que una de las partes, el otro o yo mismo, pierda libertad o dignidad. Cuando yo coacciono al otro, amenazo al otro, lo hago sentir miedo, o el otro me hace sentir miedo a mí, me coacciona a mí o me amenaza a mí. O cuando algunas de las cosas que decimos hacen que el otro pierda dignidad, porque lo estoy humillando, adjetivando, descalificando, menospreciando, o cuando por no poner límites yo estoy perdiendo dignidad, eso es violencia. En este caso, para con nosotros mismos. Entonces, en esta conversación de que hay alguien que hace chistes que a mí me hacen sentir incómodo, podemos tener una conversación de pedido hermosa en la que podemos decirle a alguien, che, fulanito, sin ofender, ¿no? Es un pedido. Digo, todavía no empezamos la conversación. Lo que vamos a hacer es que no vamos a ofender, es un pedido. Si el otro se enoja, ya es tema del otro, ¿sí? Che, fulanito. Cuando haces este chiste o este chiste, y la idea es tratar de no calificar esos chistes, sino inclusive referirlos lo más textualmente posible. ¿Por qué? Porque si decimos este chiste machista, misógino, de humor negro, qué sé yo, puede ser una interpretación personal y ahí ya entramos, podemos abrir una puerta a una discusión que no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, cuando haces este chiste y este comentario, yo me siento incómoda. Te pido que trates de no hacer más este tipo de comentarios para que yo me pueda sentir más cómoda. Es un pedido y el otro valorará de cuán importante es dejar de hacer ese chiste o no dejar de hacerlo. Si él te dice, bueno, sí, la verdad que no era mi intención hacerte sentir incómodo, voy a tratar de no hacerlo más, dale, genial, listo. Y no ahondamos, se quedó ahí, se terminó. Después vemos, ¿qué pasa? ¿Lo intenta? Bien, ok. ¿No lo intenta? Podemos pedirlo nuevamente, ¿sí? Podemos pedirlo 2 veces. Ya la tercera, o no puede o no quiere, no importa. Pero a partir de ahí, ya la responsabilidad es nuestra. Vamos a elegir seguir dando una oportunidad a alguien, a un tipo de vinculación que no es la que queremos para nuestras vidas. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Y fundamentalmente con respetarnos, porque si no nos respetamos a nosotros mismos, ¿por qué deberían respetarnos los otros? Si nosotros no podemos poner los límites de cómo nos gustaría ser tratados, ¿por qué deberían hacerlo los otros? Y esto, y una cosita más que es algo que me está movilizando en ideas en el último tiempo.
el tema de la responsabilidad conversacional. En esto de que hemos aprendido mucho a estar pendientes del mundo de los otros, entonces, vos no tenés humor, vos no sabes esto, vos no sabes el otro, vos sos esto, y calificación, juicio. Em, para, en vez de fíjate en mí, ¿por qué no nos hacemos cargo cada uno de las conversaciones que tenemos y los acuerdos que construimos y de la calidad de esos acuerdos? No se trata de que nadie venga a imponernos nada desde afuera, sino que la regulación de la convivencia dependa de la calidad de los acuerdos que construimos y para eso necesitamos una comunicación asertiva. Si nosotros no ponemos límites, no vamos a construir nunca un acuerdo con otro que, no sea, que sea de calidad. Si nosotros no nos hacemos cargo de nuestros sí y de nuestros no, ¿por qué? Porque también a veces pasa otra cosa. Muchas veces decimos, no, sí, yo te acompañé a la casa de tu amigo porque para que vos estés contento, pero yo no tenía ganas de ir. Entonces, vamos a la casa del amigo y estamos con cara de final de la espalda, o después pasa algo, venimos, pinchamos la rueda y le decimos, esto es por tu culpa porque te acompañé a la casa de tu amigo. No, para, hagámonos cargo de que dijimos sí. No es culpa del otro. El que dijo que sí fuimos nosotros. Bueno. Perdón, esta última parte. No, no fuimos de tema. Chicos, mm, ¿qué se llevan? ¿Qué fue de valor? ¿Qué les gustó? ¿Hubo algo que no habían pensado, que los sorprendió, que no habían visto? Yo, Sí, Maggie. yo me llevo una nueva herramienta para poder entablar conversaciones conmigo misma y ver cómo puedo mejorar cuando me comunico con él. Bien. No sé si es mi internet la que se está cortando, porque te escuché entrecortada, Maggie. ¿Se me escuchó entrecortado? ¿Lo vuelvo a repetir? No, pero yo no sé si soy yo o sos vos. Sí, se cortó. Bien, ok. Dale, Maggie. Entonces de vuelta. Dije que me llevaba una herramienta para poder tener una conversación conmigo misma y mejorar la comunicación con el otro. Bien, buenísimo, genial. Sí, y sobre todo tratarnos con un poco más de amabilidad y tener buenísimo esto de el elijo o quiero en lugar del debería. A ver, acá en el chat, Mica, a ver qué nos están diciendo. Siempre la definición de violencia en la comunicación me trae como un cable a tierra. Qué difícil es ver a nuestro principal victimario que somos a nosotros mismos. Esa definición es magnífica. Si toca la dignidad o la libertad del otro o de nosotros mismos, es violento. Sí, me gusta que con solo una palabra podemos modificar el decir, dice Caro. Sí, cambias el debería, el tengo que por el elijo, el quiero, y cambia todo, y cambia inclusive la interacción con otros y cómo nos sentimos y la energía de eso. Y eso tiene que ver con cuál es la necesidad subyacente. Buenísimo. Y también te pido, siempre, toda acción comunicativa termina en un te pido. Buenísimo. Miriam, levantas Y la mano. está bueno esto de, el de identificar las necesidades. Siempre. Ujú, Siempre ser consciente que todo lo que hacemos y todo lo que decimos está vinculado a una necesidad. ujú, Buenísimo. tal cual. Ujú. Bueno, chicas, hoy son todas mujeres. Gracias por sumarse a este encuentro. Voy a estar enviando la grabación en el grupo de profundización de conversaciones difíciles. Espero que haya sido de valor. Siempre cualquier Sí, interés, comentario, idea para seguir profundizando. Yo les dije, esto yo lo hago porque de alguna manera
me sirve a mí como para mantenerme al día de seguir profundizando y seguir creando contenido nuevo, porque si no, el día a día me arrastra. Y como es algo que tiene que ver con mi propósito, esto de tratar de expandir comunicación para la convivencia, entonces me encanta hacerlo. Así es que si tienen ideas, sugerencias, lo que sea, porfa, lo pueden hacer por acá, lo pueden hacer en el grupo, por redes sociales, siempre. Nos vemos Bueno, dentro de un mes más o menos, ya les mil vamos a estar gracias, contando el próximo tema. Chau, que estén súper gracias, bien. Gracias por estar acá. gracias, gracias, muchas gracias. De Chao. nada.